aquellos que utilizan el arte como herramienta para transformar este país. Muchos creen que el arte es algo elevado, algo que se le ha dejado solamente a aquellos que estudiaron, a aquellos que tienen este conocimiento para saber diferenciar lo que es estético de lo que no. Nuestros madres de hoy trabajan en la soledad, en la marginalidad, muchas veces sin el apoyo ni siquiera del Estado, pero sus creaciones y sus transformaciones son vistas por todos. Hoy en Historias de Nadie, el arte fuera de foco. Para la primera historia de hoy iremos hasta Ciudad Bolívar, un lugar que es rico en emprendimientos, en movimientos sociales, que llegan a veces a donde el Estado no alcanza. La Escuela Audiovisual Comunitaria ECO y el Festival Internacional de Cine Comunitario Ojo al Sancocho son muestras de resistencia y transformación, utilizando el arte como medio y como fin. Chicos de todas las edades llegan al taller de cine que imparten Daniel y Janet, y también otro grupo de jóvenes idealistas que creen que el arte es ese generador de cambio. En esos talleres no solamente aprenden cómo manejar una cámara, cómo editar, cómo tomar fotos, elegir una buena iluminación, escribir un guión o actuar. Lo más importante es que allí aprenden y se inspiran en convertirse en productores de arte y de generadores de cambio desde lo artístico. Les invito a ver cómo sucede la magia. ¿Qué es el cine comunitario? Es el cine que se hace con la gente y para la gente común. Una de las cosas más bonitas, digamos, o el ejemplo que puede, digamos, resumir un poco el cine comunitario es que cuando los niños y las niñas llegan a este taller de formación audiovisual, comienzan a escribir sus historias, a mostrarlas tanto en el canal comunitario o en la pantalla, en la esquina, una pantalla que colocamos en una esquina en un parque, y comienzan sus papás o sus familiares o sus adultos con que viven esos niños y esas niñas. Allí que comienza a haber un impacto porque los adultos de cierta manera comienzan a recordar que sus hijos y sus hijas son importantes, que están saliendo en la televisión o en el cine, que están hablando, que hay otras personas que le ponen cuidado a lo que los niños están pensando y están haciendo, y que tal vez ellos han perdido por el estrés, por el trabajo, por el desempleo, han perdido un poco esa relación con sus hijos, y de cierta manera comienzan después de ver a sus hijos a tener unas relaciones humanas, digamos, más dignas, ¿no? Unas relaciones mucho más enfocadas en el valor por la vida y en el respeto. Y el nivel de violencia intrafamiliar se reduce, o sea, es inmediato, o sea, a los 15 días, 20 días, vemos otras caras, digamos, vemos niños que hablan más, que se expresan, que llegan con sueños, y vemos que los papás también se acercan y preguntan, bueno, ¿esta vaina qué es? ¿Esto cobran? ¿Esto no cobran? ¿Por qué es gratis? ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Y ustedes qué hacen? Y los invitamos y participan en las historias y participan en la construcción del festival, y bueno, y se van haciendo como unos procesos de familia, de comunidad, de que el cine no es una cosa aislada, o que no es una cosa que se hace en un territorio y se va y se muestra en otro lado, sino que es una cosa que va sucediendo en la vida misma. Porque esa necesidad de que los personajes vengan desde la misma realidad de los niños. Porque son actores naturales y necesitamos que, o sea, no queremos actores profesionales, y por ser actores naturales necesitamos que se conozcan a sí mismos para que puedan sacar eso a flote, y pues para que les quede más fácil obviamente mostrar su realidad, y no que se vean como maquillados actuando dentro de este contexto, sino que son ellos mismos en este lugar,
personificando una acción o una situación dentro de una peli. Pues yo he aprendido cómo manejar una cámara, cómo actuar, cómo quitarle la pena a actuar, a manejar una cámara, a formar un guión, control de cámaras, hacer escenas, por ejemplo, hacer el set, inventarse cosas así, ser actor. Actuar, he aprendido a actuar, a no darme miedo, frente a las cámaras, a sentirme más segura. He aprendido a manejar una cámara, quitarme la pena. He aprendido que pues en la vida hay muchas cosas que lograr y en la vida hay muchas cosas por luchar. Una de las cosas que hemos aprendido personalmente de Ojo al Sancocho es que pareciera que existiera una agenda política, social y cultural diseñada para los pobres y una agenda diseñada para los ricos, donde los niños ricos pueden acceder o ciertas personas pueden acceder a ciertas cosas y donde a un niño de Ciudad Bolívar no se le permite soñar con ser cineasta. Por ejemplo, eso es algo utópico, es algo irreal, digamos, ¿no? ¿Usted de dónde va a salir? ¿De dónde va a salir usted como cineasta si no tiene cámara, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, acá hay un recuerdo, una cosa que me llega ahora a la memoria, donde invitamos a un cineasta aquí, colombiano, hacia Bolívar, en un colegio, ¿no? Y un chino le preguntó, bueno, ¿y cuánto vale su película? Y el cineasta dijo, no, esto vale como 500.000 millones de pesos. Entonces el chino dijo, la moto es más barata. ¿Y con la moto qué hace? ¿No? Entonces, esa es una preocupación también del cine, por eso ponemos el cine comunitario que no vale nada. O sea, que vale poco en temas presupuestales, pero que vale mucho en temas humanos, ¿no? Entonces decirle al chino, si tú tienes para conseguirse una moto, porque no tiene plata para comprarse la moto, pero se consigue la moto, porque no se consigue una cámara y hace sus historias y realmente se convierte en un cineasta. Cuando tú le cuentas a la gente que estás haciendo una película, largometraje de ficción en Ciudad Bolívar, ¿qué te dicen? ¿En Ciudad Bolívar? ¿Una película? ¿Y cómo es eso? No, como todas las películas, pues tenemos cámaras, sonido detrás de cámaras, hay un catering, hay alguien que se encarga de arte, hay alguien de fotografía, se hace una planimetría, se hace todo. ¿Y quién lo hace? ¿Y quién los apoya? Entonces como que, ¿y cuánto les vale? ¿Y tan poquita plata? ¿Y por qué? Entonces la cosa es como, no puede ser posible. Yo estoy acostumbrada a producir con muchísima plata en otro contexto y a que no sea gente de Ciudad Bolívar la que se atreve a hacer esto. Porque también cuando yo hoy digo, yo soy de Ciudad Bolívar, vivo en Ciudad Bolívar, tengo un proyecto en Ciudad Bolívar, ¿de verdad vives en Ciudad Bolívar? Y yo, sí, pero ¿qué pasa? Entonces, claro, normalmente cuando la gente de Ciudad Bolívar va a un lugar a pedir trabajo y dice, vengo de Ciudad Bolívar, pues van a decir, ay, no, gracias, va a ser la última hojita de vida que van a meter en algún lugar donde vayan a buscar como trabajo. Entonces, la gente normalmente aquí en Ciudad Bolívar no tiene una identidad de su territorio. Entonces, lo que nosotros queremos es que los chicos también, al mostrar esos personajes y en todo lo que ellos realmente han mejorado, yo pienso que todos han coincidido, se les ha quitado la pena. Yo creo que eso de quitársele la pena es realmente que se les ha mejorado su autoestima. Empiezan a tener un reconocimiento por su territorio, un reconocimiento de sí mismo, y empieza a salir mi lugar donde vivo en la televisión, y salir en la televisión es ser importante. Entonces yo ahora ya soy importante, entonces ya tengo mejor autoestima de mí misma, ya soy mucho más segura, ya creo realmente que puedo hacer mis sueños. O sea, uno cree que viene a enseñarles y uno aprende de ellos todo el tiempo. O sea, aprendes a ser niño, aprendes a ver la vida de otra forma, tu mirada se transforma porque todo el tiempo estás como entendiendo que realmente los valores humanos son lo más importante y que el conocimiento acerca de muchas cosas es enorme. O sea, uno puede adquirir conocimiento técnico o por leyendo o por educación, pero la parte humana es muy difícil a veces encontrar lugares donde se pueda transmitir y donde se pueda recibir con tanta facilidad. Realmente uno aquí viene a compartir experiencias desde mi punto como fotógrafa o dirección de arte para las realizaciones, pero ellos son los que han nutrido todas mis ideas y hace como que sea un ciclo de conocimiento. Buenas tardes, mi nombre es Yolestina Charro Martínez, soy de parte de la Escuela de Audiovisual Infantil. La Escuela de Audiovisual Infantil queda en el barrio Potosí de Ciudad Bolívar.
La escuela de audiovisual infantil es donde nos enseñan a aprender a actuar, a manejar una cámara, los fundamentos de la cámara, cómo se prende, cómo se apaga, cuáles son los planos. Pues yo era un chico que ya con nosotros, no sé, como 3 años, él tiene 11 años en estos momentos. Es un chico que llegó de cierta manera como buscando otras cosas pues por hacer fuera de lo que hace cotidianamente en su colegio, un chico inquieto. Un chico que comenzó a escribir sus historias, sus propios cortos, que son historias pues de su casa, no solo que es un poco triste porque digamos que de cierta manera Joel pues debería contar historias de fantasía, ¿no? De sueños, ¿no? De ilusiones, ¿no? Como quiero ir por un bosque y encontrarme a un, no sé, a un unicornio, unicornios. No, esas no son las historias que se cuentan acá, sino que las historias, ojalá mi mamá consiga trabajo, que aparezca mi papá, que no nos quiten el servicio del agua, que haya, pues, no sé, la parabólica en la casa para ver televisión, que cómo puedo hacer para que cuando termine mi bachillerato pueda acceder a la universidad, cómo me consigo una beca. Esas de cierta manera son las historias que cuentan los niños, pues, que son tristes porque no son historias que no deberían contar ellos, sino que ellos deberían contar otras historias. Entonces Joel, digamos, ha intentado seguir soñando porque Ciudad Bolívar es un territorio de los niños después de los 11 ya pierden sus sueños por diferentes formas, cosas, ¿no? Y la audiovisual le ha permitido volver a soñar, no solo contar las historias que no debería contar de su familia, sino que ya está contando otras historias que son más relacionadas con su sueño. A mí me gusta el cine y yo lo hago porque quiero una vida mejor, sin armas, sin guerra, porque mi arma es el audiovisual, tener una cámara. Yo quiero ir a uno de los festivales, ir a presentar mis películas, mis videos, mis cortometrajes con alguno de mis compañeros para que vean cómo es el cine comunitario del barrio Potosí, la escuela de audiovisual infantil. ¿Cuál es el cortometraje que más te gustó que hiciste? Es que son muchos. Pero uno que recuerdes y que recuerdes que fue lo que sentías cuando lo hacías o cuando lo veías, una experiencia que me puedas contar que haya sido la más linda en esta época. Uno que fue hace poco, que es el de antes de las 10, y otro que fue de este mismo taller, que fue creado por una niña que se llama Nayibe. Bueno, pero ¿qué fue lo que te gustó de ese cortometraje? Del antes de las 10 fue que yo aprendí para no pasármela en la calle, digamos por ahí uno hasta las 10 de la noche, para que uno arriesgue su vida. Y en el otro yo aprendí que ahí yo me decidí a ser director de cines, porque me gusta dirigir y ayudarle a los actores para que puedan hacerlo cada vez mejor. Es transformar realmente la vida de los niños y es darle el ejemplo a otros que es posible soñar con un mundo diferente y que no solamente la condición social ni la plata puede permitir que tú hagas tus sueños, sino que simplemente es el hecho de tener las posibilidades de educarme en un lugar donde a temprana edad pueda decidir qué es lo que quiero hacer con mi vida. Y pues que no sea realmente el dinero quien me decida que quiero estudiar, sino que, te puedo pagar la mejor carrera que quieras, pero pues no saben ni siquiera qué estudiar. Pero estos chicos a estas alturas de la vida van a talleres gratis de teatro a otras instituciones y porque están seguros qué es lo que quieren de su vida. Daisy tiene 10 años también, con su hermana que tiene como 7 años, y ellas están protagonizando una película que se llama Ella, una película de la realizadora colombiana Livia Estela Mon. Gracias.
experiencia muy bonita. Pues a mí me gustó mucho participar en esa película. Pues aparte del apoyo que me dio mi familia, también me lo dieron acá en el taller, en el colegio, me lo dieron ellos, los de producción, los de la película. Entonces es como muy bonito saber que por parte de eso, por el paso que uno da hacia eso, pues yo decidí estudiar actuación, porque en sí yo siempre en el taller miraba, decía, no, yo quiero estar delante de la cámara, yo quiero presentar, yo quiero una cosa, pero nunca me había puesto a pensar, yo quiero estudiar eso. Entonces, viéndolo, o sea, cómo se maneja todo lo de la película, el detrás de cámaras, el vestuario, todo eso, entonces como que me hizo reflexionar y darme cuenta de que a mí me gusta la actuación. En sí yo no sabía que era un casting. A mí me dijeron, pues vaya al Cole, al Bolizadora Alta, allá hay un casting, vaya y preséntese. No, no me dijeron presentes, me dijeron hágalo. Entonces yo voy, eran como las 9 de la mañana, yo dije, debe ser un taller, me imaginé así. Me dijeron, hágase de niña regañona, su hermana rompe un florero y usted está cocinando, entonces ¿qué va a hacer? Entonces pues en ese momento yo metí como más ideas, o sea, me lo imaginé y metí como más ideas ahí de que me quemaba por el susto de que se rompía el florero o algo así. Entonces pues como que les gustó y ya después de salir me estaba viendo un amigo, entonces a mí me dieron como nervios y ya luego me dijeron vuelva y haga el casting acá en el colegio, los profesores sin embargo me lo dijeron. Entonces yo lo hice acá y vi que eran las mismas personas y yo creo que es un casting. Me dijeron eso, digamos, es como candidatos, o sea, no candidatos, no, como que gente que se postula tampoco. Es como... No, pero está bien, gente que se postula. Sí, gente que se postula para hacer una película, digamos, para crear una película, para ser un actor en la película ahí. Entonces yo sí, bueno, lo volví a hacer, pero esta vez fue otra escena, digamos, de que mi papá me agarraba y bueno, una cosa y la otra. Y a mí me dijeron en la película que los de acá del colegio habían mandado unos documentales o digamos entrevistas que me habían hecho. Entonces yo dije, pues eso también puede ser un apoyo, una ayuda más para que me escojan. Y ya luego me dijeron que me habían escogido y ahí conocí a Lidia y fue algo bonito. ¿Cómo fue conocerla a ella? Yo estaba trabajando en sí, nos ayudando a un tío con un internet. Me dijeron, no, que suba una cosa, yo cómo iba a dejar el internet. Entonces yo, pues, sin embargo, yo dije, pues lo de la película, pues, ¿cómo no? Entonces le dije a mi tío que no le ayudaba más y subí a Lidia y yo estaba toda desordenada. Pero sin embargo es alguien, ¿cómo se dice? Alguien normal, no digamos, no gente que critica ni nada de eso, sino que me vio, me abrazó, me dijo, mira, me contó todo acerca de la película y pues ahí nos fuimos conociendo y con ella también formamos una amistad muy bonita. Digamos, uno de la emoción de hacer la primera película y eso pues a mí no me interesaba cuántas horas fueran una cosa y la otra, sino que yo hacía y antes apenas se acababa, yo como que hasta cuando mañana, bueno, entonces así. ¿Y qué fue lo que más te costó trabajo, lo más difícil? Siempre le he dicho que me costó trabajo es como digamos estar feliz por hacer esa película y que hay escenas que me tocaba hacer de tristeza, de llorar, una cosa, entonces yo no podía, en sí yo no sabía llorar, digamos a mí me habían dicho que los recuerdos son lo que le hacen llorar a uno, pero a mí los recuerdos no me hacían nada de la emoción que yo estaba ahí de estar en la película, entonces pues en ese momento no pude. ¿Y cómo fue el trabajo para lograr esas escenas? Pues hubo pues no regaños en sí, pero digamos me decían, no, te tienes que meter en la película, tienes que hacerlo. Hubo momentos en que me separaron de los actores para poder hacerlo, pero entonces yo no podía, yo digamos pensar en que estoy en una película, en que tengo que hacer una cosa, la otra, no me dejaba, digamos, enfocarme en un solo recuerdo para poder llorar, para poder sentirme triste, entonces ver a la persona que estaba ahí haciéndose, entonces los recuerdos no me conmovía nada, entonces no podía llorar, eso fue duro, eso para mí fue lo más duro. ¿Y cuántas veces repetiste una escena, lo máximo que repetiste una escena? No me acuerdo la verdad, pero lo mínimo eran como 3 veces, mínimo. Oye, ¿y el cine así como lo viste, era parecido como lo hacen acá o qué diferencias había? Sí, es como parecido, o sea, pero
ahí es cuando saco lo del antes y el después. Por ejemplo, antes de hacer la película a mí me parecía que eso era difícil, digamos, en las entrevistas, la pena que le daba a uno y eso. Y cuando después de hacer la película yo me di cuenta como que no es tan difícil entrevistar, pero ahorita cuando estamos con lo de la película de El alma de los sueños, entonces me doy cuenta que van metiendo estrategias que hacían en la película lo mismo, digamos como leer los guiones, repasar, ensayar una cosa, la otra. Sueños se pongan en la escena nacional, que es lo que nos interesa como Ojo al Sancocho, que esas historias locales también sean parte de la agenda nacional. Y que la agenda nacional no solamente sea lo que pasa en La Habana, lo que pasa con Uribe, lo que pasa con el paramilitarismo, lo que pasa en el Congreso, que creo que como colombiano yo estoy aburrido de todas esas historias, digamos, ¿no? Que nos imponen esa agenda. Entonces, ¿por qué no imponer también o colocar la agenda de la gente común y corriente? Si vamos a construir un país en paz, ¿no? Si vamos a construir otro país, digamos, tenemos que entender como colombianos y colombianas que existen muchas historias. Y como cineasta tenemos que entender que existen muchas formas de hacer cine. Y tú sabes que yo he hablado con muchos niños de tu edad, muchos niños, y que me dicen como que ellos ven como muy difícil hacer sus cosas realidad, sus sueños, porque sus papás les piden que estudien otras carreras. ¿Tú qué le puedes decir a esos niños? Pues en sí siempre hay un obstáculo en la vida, ¿sí? Hay problemas, a la familia no le gusta, pero si en sí a uno le gusta, entonces uno puede luchar por cada día más, saber que no es lo que le gusta a ellos, sino lo que nos gusta a nosotros mismos, buscar su propio sueño. Donde muchas voces son acalladas, en un país donde pensar diferente a veces suele ser peligroso, en un país donde el apolitismo es la moda, los muros gritan y discuten con la realidad, los muros hablan de política, critican, discuten y se rebelan frente al sistema. Lejos de las cámaras de televisión y lejos del idealismo de querer convertirse en un rockstar, los muralistas y los artistas callejeros de Bogotá y de Colombia han empezado a mostrar que el arte puede ser global, efímero y para todos al mismo tiempo. Hablamos con dos referentes de este arte en la escena colombiana, con DJ Lu y con Nesío. ¿Quiénes son? ¿Qué hay detrás de sus rostros? Porque nunca muestran sus rostros. ¿Qué hay detrás de todos estos muros llenos de color que pintan nuestra ciudad? Esto fue lo que nos contaron. Bueno, yo empecé, digamos, haciendo arte hace muchísimos años. Cuando empecé a estudiar arquitectura ya me gustaba pintar y todo eso, pero fue solamente cuando estaba en artes plásticas en la Universidad Nacional, estudiando artes plásticas, que me decepcioné realmente de la pintura tradicional y de los métodos de hacer arte de forma tradicional, y me empecé a interesar por las posibilidades que me generaba el arte en la calle, el arte en el espacio público. Eso fue más o menos en cuarto, quinto semestre que empezó ese interés, es decir, hace aproximadamente 10 años, en el año 2004. Básicamente me empecé a dar cuenta que la obra tradicional, como está entendida, es una obra que está como alejada del tiempo, alejada de la retroalimentación de la gente, como en pausa, y en últimas pues se convierte en un arte un poco muerto, como que no interactúa. Aparte de eso, es un arte que está metido en galerías, un arte al que accede muy poca gente, porque finalmente maneja unos códigos cifrados y elitistas. Entonces en esa medida pues me di cuenta que la obra en la calle era una obra que tenía una mucho mayor recepción, que era una obra que llegaba a la gente sin mediador, que llegaba a la gente sin código, que llegaba a todo tipo de gente, porque digamos en la calle el transeúnte es de todo tipo, entonces no tenía filtros, no tenía un público objetivo, y en esa medida su poder comunicador era mucho más grande. Yo me di cuenta de que quería que el arte mío tuviera pues algún tipo de responsabilidad en
social y en torno a lo que está pasando, que no se quedara simplemente en una cosa estéticamente interesante. Y en esa medida, pues el sacar la obra a la calle obviamente le daba un poder mucho mayor. Desde que empecé a pensar en la posibilidad de trabajar en la calle, me di cuenta de que quería un poco apropiarme de los lenguajes de las señales, es decir, trabajar a partir de la semiótica y de la señalética, básicamente porque ese era un lenguaje que era muy directo, que era universal, que no tenía filtros. Yo lo que quería era evitar el filtro. Entonces el lenguaje de la semiótica, de la señalética, me permitía comunicar sin tapujos, comunicar rápidamente, comunicar sin filtros, y en últimas, por ser un lenguaje un poco simbólico, pues permitía también una interpretación medianamente amplia, no era subjetiva, no era tampoco tan tajante como puede llegar a ser a veces un texto. Dentro de ese trabajo, digamos, semiótico o de señalética, o como yo le puse el título pues a ese proyecto, que es Pictogramas, finalmente son eso, pictogramas. Dentro de ese proyecto yo trabajé una imagen muy sencilla, una imagen de logotipo, logosímbolo muy sencilla, anulé el color, por lo general eran en blanco y negro o en un solo tono, anulé los textos, no existían los textos porque en últimas pensaba pienso que los textos son también un generador de filtro, ¿sí? El texto, pues si tienes otro idioma ya no lo vas a entender igual. Y digamos que esa sencillez en el diseño también tenía otra característica interesante, que era la de la reproductibilidad. Y yo entendía que el arte público, comunicador, justamente debería basarse en reproducir una idea o un mensaje, y no en quedarse en la onda de la pieza única o la obra de arte única o la obra de arte cargada de aura y esas cosas. Entonces, pues en esa medida empecé a trabajar a partir de los pictogramas, los logosímbolos, la señalética y la técnica del stencil, que la técnica del stencil también, digamos, tiene esa característica de reproductibilidad que a mi juicio es esencial. Poder salir y generar, digamos, 50 o 100 impactos en una noche con el mismo mensaje definitivamente va a tener mucha más contundencia que ponerlo en una galería y que lo vean 20, 30 personas. La diferencia es como que pues el tema del uso de lo público como la prioridad. Digamos que para los que estamos en esto pues de lleno y que lo hacemos, digamos que ya una cosa que va más de pasión, no es tanto como de arte y de negocio. Sí, obviamente hemos entendido como que la retribución que tiene la calle, una cosa de la permanencia en la calle, digamos que la esencia básica desde mi punto de vista y desde la gente la que trabaja conmigo y con la que pinta en la calle es eso, que la permanencia es una cosa pues clave, y mantenerse pintando en la calle es clave. Logras hacer algo que pues no logran muchas de las otras expresiones o otras modalidades como la publicidad. Eso es que nosotros pues seguimos siendo como los que digamos que proyectamos una imagen, pensamos una imagen, la diseñamos, producimos esa imagen y además estamos difundiendo la imagen. Digamos que eso también es bien satisfactorio y hace como la diferencia de otro tipo de, digamos que de modalidad de trabajo que uno puede haber escogido, y es que uno sigue siendo como el dueño de su imagen autónomamente desde el momento en que la crea, la produce y la pone en la calle. Entonces digamos que eso también es pues una cosa que mantiene una diferencia. Cualquier tipo de cosa que tú pongas en la calle, o sea, el accionar mismo del grafiti o del arte urbano es esencialmente político. Por lo que te hablo de que hay que interactuar en espacios públicos. El hecho de que tú interactúes con espacios públicos va a generar algún tipo de reacción, algún tipo de interacción, y eso, digamos, ya es político. Muy diferente a cuando el artista trabaja en su taller totalmente aislado, esperando una musa, una inspiración, bajo sus propios parámetros. Digamos que esa es una manera de jugar mucho más solitaria y en la que yo tengo el control sobre todo las reglas del juego. El artista urbano, en cambio, tiene que, digamos, trabajar interactuando y cambiar a veces su camino por las cosas que se le vayan presentando. Entonces, en esa medida, el hecho de salir, independientemente si tú pones X o Y, me parece que ya es político y te está generando una responsabilidad política, porque estás actuando en un lugar público en el que la gente va a ver tus cosas y en el que va a haber una acción y una interacción, un intercambio de mensaje. Por otro lado, ya, digamos,
dependiendo de la propuesta de cada quien, algunas obras se pueden ver más políticas o menos políticas. Algunas de pronto se recuestan más en lo estético y buscan conseguir un goce estético en quien las mira, y digamos que eso a mí me parece también muy válido, es interesante. De hecho, a través del goce y del placer estético también se pueden llegar a reflexiones y tal. Pero obviamente, vuelvo a lo que también ya te había dicho al principio, yo empecé desde que quería salir a la calle, tuve muy claro que mi interés no era estético, sino más bien comunicativo. Quería decir algo, quería comunicar, quería indagar en torno a una cantidad de aspectos sociales, económicos, religiosos, culturales, que me parecía que eran dignos de resaltar. Ahora, también me parece que mi obra, y es mi posición, no está diciéndole a la gente que haga esto o haga lo otro, porque creo que dentro del arte deben existir esos parámetros de subjetividad y no ser impositivo, porque pues volveríamos al mismo discurso político, de pronto práctico, del que el arte pues no creo que deba ser tanto parte. Pero sí, digamos que me gusta poner piedras en el camino, me gusta tirar voladores al aire para que la gente se cuestione cosas, piense, de una u otra manera piense. ¿Y por qué hago eso? Porque considero que mucha gente vive en un letargo, un poco dormida. No se cuestionan lo que está sucediendo, ahí hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación, también una gran responsabilidad del sistema económico, o sea, del consumismo, digamos, en exceso, que mantiene a la gente un poco dopada, y eso ayudado de una publicidad desmedida que te está diciendo todo el tiempo compre y no piense, pues está generando obviamente una apatía y un malestar y como una nubosidad ahí muy extraña. Entonces lo que considero pertinente a través de mis pictogramas específicamente era a través del símbolo generar relaciones de cosas que normalmente no estuvieran relacionadas. Por decir algo, un soldado que está mutilado y en vez de tener una muleta tiene una escopeta, se apoya en la escopeta, digamos que generando ese tipo de relaciones, choques, hibridaciones, mezclas. Quería generar pensamiento, generar cuestionamiento, que la gente a través del arte y de la imagen y de los encuentros que puede generar, digamos, lo gráfico, se cuestionara para bien o para mal, en fin. No es un mensaje cerrado, simplemente es un llamado a pensarlo. La segunda parte de esta historia, de estos artistas que bombardean nuestra cabeza con pensamientos y colores cada vez que recorremos la ciudad. En mayo de 2014 muere asesinada un habitante de calle, su nombre Calidoso. Su muerte enlutó a toda la ciudad y los muros otra vez fueron quienes se sumaron al dolor colectivo. DJ Lu fue uno de los artistas que dio este mensaje. Lo peor del mundo fue muy terrible para nosotros. Bueno, en el caso del Calidoso, el Calidoso es un habitante de calle que pues fue asesinado en Bogotá y pues a mí me causó una gran indignación ese acto, porque pues el tipo no le estaba haciendo mal a nadie y la manera en la que lo asesinaron fue muy terrible. Entonces, a raíz de eso yo quise hacerle un homenaje, visibilizar estos personajes, un tipo que era querido, digamos, en su círculo de gente ahí universitario, y que merecía, digamos, que lo visibilicen. Entonces, una vez que sucedió ese terrible crimen, lo que yo hice fue buscar una fotografía, porque obviamente no tenía fotos del Calidoso, de hecho yo no lo conocía personalmente. Busqué fotografías de él, que digamos es otra posibilidad, o sea, trato de trabajar sobre todo a partir de fotografías que yo tomo, pero si no la logro conseguir, como en este caso, y quiero igual hacer el homenaje, pues recurro a buscar en internet o en otro tipo de archivos la fotografía que me sirva. En este caso encontré una fotografía que pues aparece en internet sobre el Calidoso, que es una muy buena fotografía. Además, de hecho no me esperé encontrar una fotografía tan buena. Es importante que estén en buena resolución, o bueno. Entonces, a partir de las fotografías que encontré del Calidoso, a partir de la fotografía que encontré del Calidoso, hice el trabajo de vectorizarlo,
específicamente el calidoso, yo lo quise hacer en un lugar cercano a donde él parchaba, entonces lo hice en el caño de la 39, él vivía en el caño de la 39 y lo hice ahí muy cerquita al caño, un poco, no, sobre el caño pero más abajo, él vivía en la 13 y esto está en la 17. ¿Por qué me interesa el anonimato? Por muchas razones. Primero que todo porque considero que hoy en día existe una malinterpretación a veces en términos artísticos o en términos de el mundillo artístico, y es que la gente quiere siempre ver al artista más que a la obra. Y a la gente le interesa mucho saber las desgracias del artista o los éxitos del artista a nivel personal y no realmente analizar su obra o entender el significado de la obra. Jean-Michel Basquiat, que es un pintor, también era artista urbano de Haití, pero que vivió en Estados Unidos, él hacía frases en la calle y las tachaba, y en los cuadros. Y él argumentaba que las frases o las palabras tachadas incluso tenían mayor y mayor fuerza que las que no estaban tachadas. Entonces creo que el hecho de no aparecer y de ocultar el rostro en últimas está generando interés en el trabajo, ¿sí? En esa medida está enfocando, digamos, el interés de la gente en el trabajo y en últimas está alimentando, ¿por qué no?, ese morbo del que la gente quiere vivir, que es el de conocer al tipo que hay detrás y no a la obra. En mi caso tengo un principio fundamental y es que no quiero que centren la atención en mí. Para mí básicamente el trabajo es mi obra. Digamos que yo hago otras cosas, tengo otras prioridades. Me interesa que se centren en la obra como tal. Digamos que yo no hago parte de las expresiones o de las manifestaciones que son como de código, es decir, que están como dentro de una u otra subcultura. Me interesa que reaccione la gente de 60 años y diga que es satánico, y que reaccione el pelado de 16 y me diga que es una rechimba. Pero digamos que sí estoy más como tras de eso, tras de la reacción de la gente frente a la obra y no como sobre a uno. Ha pasado otra cosa también de un tiempo para acá, y es que pues se han sobredimensionado el tema un poco. Esto apenas está empezando, desde mi punto de vista. Esto lleva sí mucho 14 años de evolución acá, y bueno, ponle en el país 15, pero igual sigue siendo una cosa que está empezando y en la que nosotros nos estamos dando todavía cuenta de muchas cosas, como pues para dar tanta cuenta testimonial y documental de la cosa. Entonces, tanta cosa de eso, tanto trabajo en la universidad, tanta cosa de eso, lo que ha hecho muchas veces es que la gente crea que uno está haciendo esto para figurar en medios. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que ni de parte de quien estaba haciendo en ese momento pues el documento que sea o el registro que sea, ni de parte de uno pues está buscando eso, pero inevitablemente va a generar esa lectura, porque es que sí hay una repetición de eso. Y si uno sale mucho, entonces digamos que ya de esa manera van a decir como, no, pues este man está haciendo eso es para salir, y lo que te digo, siempre he tratado de que obviamente la atención esté completamente centrada en la imagen que... Bueno, digamos que yo soy parte de un colectivo llamado Bogotá Street Art, que está conformado por otros 3 artistas, Guache, Lesivo y Toxicómano. Cada uno tiene su propuesta aparte, pero también tenemos intereses comunes. Uno de los intereses comunes que tenemos es el de comunicar en términos políticos, digamos, hablar sobre lo que está pasando en términos sociales, evidenciar, a veces señalar. Eso, digamos, fue también lo que nos llevó a trabajar juntos. La técnica del stencil también ayudó para que empezáramos, digamos, a unirnos como colectivo. El hecho de que seamos un colectivo no nos anula como individualidades, también tenemos cada uno su proyecto aparte. Creo que el interés político y el interés comunicativo siempre estuvo en cada uno de nosotros de maneras diferentes, cada uno lo aborda de manera diferente. Yo, por ejemplo, trabajo a partir de la semiótica, la política, el logotipo, la guerra un poco, el conflicto, la iconografía de las armas. Lesivo, por ejemplo, trabaja una denuncia, pero a través de una estética, digamos, gráfica o vintage o de los años 20, digamos, retoma esa estética para desde ahí denunciar, haciendo hibridaciones a veces entre lo animal y lo humano. Y Toxicómano trabaja un lenguaje muy sencillo, también un lenguaje muy publicitario, en el que a través de
digamos, de esquemas básicos, genera conciencia, es como un puñetazo que te llega a la cara porque te genera algún tipo de cuestionamiento. Entonces, más allá de las técnicas que usemos o de la línea que cada uno manejemos, sí estoy seguro que hay un interés en comunicar, en denunciar, en hacer pensar a la gente a partir de nuestro trabajo. Con respecto a lo que dices de cómo se maneja eso en Colombia, a ver, digamos que yo creo que una de las posibilidades muy interesantes que te permite el arte es esa de denunciar sin involucrarte hasta el punto en el que empieces a tener, digamos, mayores conflictos en torno a lo que estás diciendo. En mi caso específico, por ejemplo, yo he tenido, mis pictogramas han sido, digamos, utilizados por medios, digamos, totalmente de izquierda o de derecha, independientemente. Y digamos que yo estoy al margen de eso, ¿me entiendes? Un poco la idea del anónimo. Yo no soy mi trabajo en cierta medida, mi trabajo es independiente y mi trabajo, pues, cada quien verá qué interpreta de él. Yo, más allá de mi planteamiento y de mi propuesta de comunicar y de generar cuestionamiento, digamos que me mantengo al margen. Sí, yo obviamente tendré mis planteamientos políticos, pero no pertenezco en ese sentido, ni soy activista político en ningún tipo. Mi activismo lo ejerzo a través del arte, mi activismo lo ejerzo a través de mi compromiso con el trabajo y de la posibilidad de pensamiento que puedo generar a través de mi obra. Nosotros sabemos que podemos hacer un muro que puede durar 2 horas, que puede durar 2 semanas, que puede durar 2 años. Pues sí, ya se sale de las manos de nosotros. Digamos que en el caso de mi trabajo, a mí, digamos que el tema de los espacios en los que está nunca me ha limitado. Lo que te digo, trato de que la permanencia esté en la calle y de poder estar recuperando los muros que son de uno y de estar pintando las imágenes que son de uno sin que nadie le diga nada. Eso es como lo básico. Mientras yo pueda seguir haciendo eso, pues no me importa si las imágenes ruedan en una revista, si ruedan en una galería, si ruedan en camisetas, no importa, porque pues básicamente lo que yo estoy poniendo a mover son discursos y mensajes, entonces no. Este muro lo hice durante la época de elecciones, un poco como un canto a la participación, un poco también a decirle a la gente que independientemente de si uno vota por el que no va a ganar, pues también su voto cuenta. Puse la frase de todos contamos, y son 2 personajes que saqué de un libro que se llama Mestizo América. No son, digamos, fotografías mías. El campesino, digamos, ya en su etapa final, está hecho a partir de 3 capas de grises, pero digamos que este es el proceso. Está hecho de 4 plantillas, 4 pliegos, tiene aproximadamente 1,80 m de alto. Este sería solo la capa de los negros. Aquí está un poco el esquema de los grises, ¿cierto? Esto es lo que, digamos, yo trabajo varias posibilidades para darme cuenta cuál es la que más me gusta, ¿sí? Esta es la foto real. En Bogotá nunca se hizo como una escuela de esto. Todos éramos como marginados de los espacios convencionales de la imagen, del diseño y de la comunicación. Pues digamos que no en el sentido, pues, mártir del marginado, sino que pues decidimos hacernos a otra modalidad de trabajo y de emprendimiento, y eso sí generó que los estilos de Bogotá sean muy distintos. Entonces sigo aprendiendo demasiado de la gente y del estilo de la gente que pinta en Bogotá, que son como 200 estilos. Entonces digamos que eso en algún momento se generó, no sé, por cómo se pintó acá, por cómo lo tomó la gente, por cómo esto, pero digamos que eso sigue siendo un plus que no veo uno en otros lados, y es como esa diversidad. Obviamente lo que te digo, no es el más grande, no es el mejor, pero sigue teniendo esa esencia que pues tal vez viene de eso, de que ninguno hicimos escuela, no venimos como del que aprendió de tal, iniciado de no sé quién, los egresados de tal escuela, los de la, no sé, facultad de tal, no, nada de eso. Entonces digamos que sí, eso ha sido como de lo más gratificante de seguir estando dentro de esta movida. Sí, a mí me encanta ver una calle así, una calle viva, una calle diversa, una calle donde se genera diálogo, pero una calle que está mostrando un país, digamos, diverso, en constante lucha, en constante tensión, no un país dormido donde ya todo está resuelto, donde quieren mantener las cosas, digamos, limpias, asépticas, ordenadas. El Festival
Nacional de Cine Comunitario de Ojo al Sancocho se ha convertido en un referente muy importante a nivel internacional. Han venido personas de todo el mundo a ver las historias que cuentan los niños de Ciudad Bolívar. Todos quieren conocer esos nuevos diálogos, esa nueva manera de hacer cine, que no es una manera de hacer cine vertical, sino que se construye en comunidad. Una manera de hacer cine que además rescata la identidad que tenemos como bogotanos, que no es una identidad que se nos haya impuesto, sino es una identidad auténtica escrita por nosotros mismos. La invitación es para que veamos estas otras narrativas, para que le demos el lugar en nuestra sociedad que se merece, porque ver este cine también es una manera de vernos a nosotros mismos. El street art bogotano es reconocido a nivel internacional como uno de los más ricos y mejor hechos en el mundo entero. Lo importante es que nosotros como bogotanos lo reconozcamos y lo reconozcamos en él, porque más allá de la técnica, lo importante es aquello que grita en estos muros, aquella interpelación constante que nos hacen como sociedad. Les invito a caminar por la calle de Bogotá con los ojos bien abiertos, viendo cómo se ha convertido también en un museo. Hasta aquí el capítulo número 10 de Historias de Nadie. Solamente faltan 3 capítulos para que se acabe esta miniserie que hemos preparado para ustedes. Así que por ahora no olviden comentar, difundir y compartir. Muchas gracias.